Buenas tardes República Dominicana, buen provecho. Este miércoles que acaba de transcurrir ya finalizó oficialmente en el Centro Cultural de Litla, de Indoter, en el Centro Cultural de Indoter, oficialmente juramentaron el Club de Leones Santo Domingo, los comunicadores. Ese club surgió a instancia de un locutor dominicano que su nombre es Rodolfo Espinar. Esa actividad se celebró en ese centro cultural y es el primer club de comunicadores que conocemos en el mundo. El número 2 será en Uruguay y los demás países de América Latina y del continente trabajan ingentemente en la constitución del Club de los Comunicadores con los Leones. La presencia de Rodolfo Espinar, la presencia de Mauricio Mojica y una representación de embajadores, locutores connotados, directores de diario y demás autoridades del área de la comunicación. Además, contó con la presidencia, con la presidenta del Club de Comunicadores, Sujei de Jesús, una joven muy activa, no vidente, pero muy activa, y ella es la presidenta de ese club, que acaba de oficialmente constituirse en Santo Domingo, y este miércoles a las 7 de la noche le entregaron formalmente lo que es la Carta Constitutiva. La Carta Constitutiva es un documento que internacionalmente lo acredita a usted como miembro del Club de Leones. Ustedes saben que el Club de Leones, el Club Rotario son entidades internacionales que su misión es trabajar con la comunidad sobre el diagnóstico de la comunidad y ayudar a resolver esos problemas de la comunidad. Saludamos una vez más al Club de Comunicadores de la República Dominicana, que lleva su nombre, Club de Comunicadores, Club de Leones Santo Domingo, los comunicadores. Recuerden bien, Club de Leones Santo Domingo, los comunicadores. Eso ha pasado aquí en la República Dominicana. Hay dos fenómenos que están afectando la República Dominicana. El fenómeno de los 5 pilares o los 5 problemas de medio ambiente que ha provocado una profunda caloría en la República Dominicana. Pero ese tema lo vamos a dejar para una segunda parte, la segunda parte del programa, porque es obligatorio que nosotros, como hacemos televisión y como vemos en los medios, que en los medios a diario salen temas relacionados con el conflicto desagradable, malintencionado del Congreso de la República Dominicana, donde hay una cantidad de legisladores que son totalmente opuestos a la reforma constitucional, aunque la reforma constitucional no se ha presentado oficialmente. Hay ya legisladores que están utilizando los métodos que utilizó el Parlamento en los momentos de la Guerra Fría. Ustedes saben muy bien que el Parlamento es un sitio de hablar, donde van los legisladores a hablar. Eso en los sistemas parlamentarios. Francia tiene un sistema parlamentario. El sistema de Haití es parecido al sistema, es igual al sistema francés, pero el sistema de la República Dominicana no es igual al sistema francés, porque la República Dominicana se rige con 3 poderes del Estado, y precisamente el sistema presidencialista es lo que ha creado la estructura congresional, el Congreso de la República Dominicana, donde existen 3 poderes del Estado, independientemente uno de otro, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Pero hay algo que yo pensé que ya se había superado aquí en la República Dominicana.
En el sistema parlamentario, la concepción de los grupos radicales a la monarquía y a los gobiernos de esa época consistía en ir al Parlamento con el propósito de provocar incidente en el Parlamento. Es el sistema parlamentario. Los parlantes se daban como táctica y estrategia ir al Congreso o al Parlamento a boicotear toda y cada una de las iniciativas legislativas. Es el sistema parlamentario. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? Lo que está pasando en la República Dominicana es muy parecido a lo que está pasando hoy. Lo que pasó en el Parlamento Europeo durante los momentos difíciles de la llamada Guerra Fría, en donde la concesión planteaba que el Parlamento era para agitar, incidentar y evitar que las grandes iniciativas gubernamentales se conocieran. Hoy en la República Dominicana, los legisladores que son electos a través del voto popular, la misión de ellos es legislar a favor de las grandes mayorías y legislar a favor de los grandes proyectos de desarrollo del país. Hoy, como se visualiza que hay una iniciativa legislativa de modificar la Constitución con el propósito de quitarle el nunca jamás a un proyecto de ley, quitar el nunca jamás, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana y de manera particular el grupo que encabeza el presidente Fernández han tomado la calle, han tomado la avenida y han proclamado acciones que no son un mejor modelo ni método de lucha en la sociedad dominicana. Ellos han abandonado el Congreso Nacional y han tomado la calle para ir a incidentar, para oponerse a la reforma constitucional. La reforma constitucional, aún hasta donde uno sabe, no ha llegado al Congreso de la República. Y aún antes de llegar al Congreso de la República, ellos se están manifestando porque plantean que la Constitución hay que respetarla. Yo creo que la Constitución hay que respetarla. Y la mejor forma de los congresistas dominicanos respetar la Constitución es acudiendo al Congreso Nacional, porque ellos han sido electos a través del voto popular. Y es bueno que la población se dé cuenta que el Congreso es para legislar, que a ellos le están pagando para legislar. Y las acciones que ellos están haciendo son acciones muy desagradables que perjudican lo que es el bien vivir en la sociedad dominicana. ¿Hay una forma de usted evitarse a la continuidad del presidente Medina? Acudir al Congreso de la República Dominicana. Y como son mayoría, como el proyecto no va a pasar, usted lo que tiene que hacer es acudir al Congreso de la República Dominicana y oponerse a las reformas que quieren introducir. No cometer acciones de incidentar parecidas a las acciones del 60 y 70 de los grupos estudiantiles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se movilizaban por el 5% para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es electo a través del voto popular con el propósito de que usted vaya a legislar. Y sería bueno que los sectores conscientes de nuestra sociedad identifiquen el tipo de legislador que nosotros tenemos. Que en lugar de echar el pleito dentro del Congreso, dentro del Parlamento, dentro del Congreso Nacional, dentro de los debates, se van a la calle a plantear que la reforma constitucional no debe de darse. Lo que parece ser que el sector que aboga por la continuidad de Danilo Medina o por la reforma constitucional parece ser que tienen los votos. Y ellos están incidentados para que no se legisle. Porque si los que abogan por la continuidad del licenciado Danilo Medina no tienen los votos, entonces ¿por qué ustedes no van al Congreso y de manera definitiva resuelven el problema para salud y para tranquilidad del pueblo dominicano? ¿Por qué no lo hacen? Es una pregunta que yo quiero hacer a los congresistas que están bajo la orientación del presidente Fernández.
El presidente Fernández no se da cuenta, o debe darse cuenta, que esas acciones de esos legisladores, en lugar de favorecer, lo que hace que le niega lo que es la madurez política que debe existir. El presidente Fernández no es una persona de confrontación, pero sin embargo su gente ha dado muestra de que no están de acuerdo con que se conozca en el Congreso Nacional la reforma constitucional. Porque si usted cuenta con la mayoría para que la reforma constitucional no pase, usted lo que tiene que hacer es participar y votar en contra de, porque es el gran juego de la democracia de nuestro país. Ahora, hay epítetos, se emiten epítetos y calificativos despectivos de que una dictadura, hablan de una dictadura, hablan de una ingobernabilidad. Eso es fruto de la inmadurez política de muchos altos dirigentes de ese partido, que aún en el siglo XXI hablan de dictadura. Pero si existiera dictadura en la República Dominicana, los medios estuvieran clausurados. Si existiera dictadura en la República Dominicana, el fenómeno desagradable que se dio con un diputado apellido Mario Cros, realizó con un oficial de la Policía Nacional, que un oficial de la Policía Nacional, un oficial del Ejército, un oficial de la Fuerza Aérea vestido de militar, merece respeto, porque encausa lo que es el escudo de la República Dominicana, donde aparece Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. En los reportes, en los informes, usted ve a Mario Cros que le quitó el arma, le quitó la macana a ese oficial, y estaba acusando a ese oficial con el puño. Un hombre pequeño, un bajito, Mario Cros, acusando a un oficial. Entonces, esos son fenómenos que se están produciendo en la República Dominicana, que refleja que hay una extensión de la democracia. No democracia, una extensión de la democracia, porque aquí hay ciudadanos que hacen con los militares lo que no se hace en otro país. En Estados Unidos, el que hace eso con un policía norteamericano, de prenderle y romperle la camisa a un oficial superior, recibe la acción de gracia. Sin embargo, en la República Dominicana se ven fenómenos desagradables de esa naturaleza. Entonces, ¿es eso falta de democracia? No, eso es exceso de democracia. Y eso es demasiada permisibilidad de parte de los sectores de gobierno. Entonces, ¿por qué fueron los militares al Congreso? Porque el presidente del Senado, Reinaldo Pared, y el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, habían recibido informes de que el Congreso Nacional iba a ocupar. Eso es un extremismo de que el Congreso Nacional iba a ocupar. Y en un sistema dictatorial se produce ese fenómeno. No. Entonces, ¿de qué dictadura que estamos hablando? Debemos de hablar de la dictadura de la ley. Yo sanciono esa acción violenta. Yo sanciono a Bauta Roja, que fue ministro de Salud Pública, que esté en la calle como miembro del comité político, como un muchachito en la calle hablando que la Constitución no se puede violar. Eso es la connotación que tenemos de usted, señor Bauta. Es que usted ha dado muestra de un desfase en cuanto a la aplicación de métodos de lucha para tratar de lograr objetivos. En el Congreso es que se debate, en el Congreso es que se discute. Entonces, ¿por qué dejar el Congreso e ir a la calle? ¿Por qué hacerlo? Cuando ese no es el perfil del legislador. Ahora, dentro del ejercicio de la elaboración de tácticas y estrategias, ustedes lo que debieron de hacer fue movilizar a las masas y poner la masa alrededor y no ustedes. Porque la connotación que llegamos es que esa acción de ustedes demuestra que ustedes tienen el control de la masa, cuando son ustedes quienes están actuando con acciones que yo la defino de manera particular. La actitud del señor Bauta la defino como una acción muy ridícula. Señor Bauta, usted es miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana, hasta donde tengo entendido. Es una preocupación, y ese es el ejemplo
que ustedes dan a la sociedad dominicana. Así es que ustedes definen al presidente Medina como dictador. Sin embargo, ustedes le rompen la camisa a un oficial superior de la policía y no reciben ni siquiera un macanazo. ¿Por qué no lo hicieron con Trujillo o cuando Balaguer? Entonces, esta etapa, eso no puede definirse como que se aspira a una dictadura. Aspirar a una dictadura es no conocer en el Congreso Nacional la prohibición que tiene el presidente de la República. Si usted tiene mayoría, vayan al Congreso para que lo sometan. Tengo que dar la información de manera indignada. ¿Saben por qué? Estoy indignado porque la misión de ustedes es legislar, porque ustedes han sido electos a través del voto popular y ustedes están haciendo todo lo contrario, se están comportando como niños inmaduros en un momento en que la madurez y la sensatez es el fenómeno del siglo. Vamos a una pausa, señores. Señores, para concluir este tema, en uno de los periódicos de circulación nacional del miércoles 26 de junio, los diputados leonelistas dejan la sesión en protesta por la militarización. No, se militarizó porque teníamos informe de que grupos iban a ocupar el Congreso de la República Dominicana. Y eso sí atenta en contra de la democracia de este país. El congresista ha sido electo para legislar. Y en eso la población, vuelvo a decir, debe estar consciente de los congresistas que tiene. A usted lo escogieron para que fuera a legislar a favor o en contra. Ahora, si usted está totalmente de acuerdo con que el gobierno de Danilo Medina no cuenta con los votos suficientes para la reforma constitucional, entonces vayan al Congreso Nacional. ¿Por qué tanto miedo al presidente Medina? Si no tienen, vayan a legislar para que tumben la iniciativa legislativa, el impedimento, que no es un transitorio. Él nunca jamás dicen que no es un transitorio. Él nunca jamás dice que fue algo que le anexaron ahí con el propósito de cerrarle la puerta. Ustedes recuerdan en el segundo gobierno de Leonel que los leonelistas decían que solo con Leonel se ganaba. Recuerdo que en el gobierno de la mañana llamábamos al gobierno de la mañana y decíamos lo siguiente: si tenemos un candidato potencial para ganar las elecciones y no tenemos 3 o 4 compañeros con condiciones de ser presidente de la República, la obra de don Juan no tiene razón de ser. Decíamos así en ese momento. Y recuerdo muy bien que el licenciado Danilo, para aspirar a la presidencia, cuando aspiró a la presidencia, tuvo que relanzarse. Porque ese mismo sector decía que solo con Leonel se ganaba. Entonces el presidente Fernández acaba de señalar que nosotros tenemos una cantera de presidenciables, de hombres y mujeres presidenciables. Entonces, si usted tiene una cantera de hombres y mujeres presidenciables, ceda la antorcha a uno que conocía a Danilo. Podría ser el secretario general del partido, que es presidente del Senado y cuenta con la entereza, la madurez y la dignidad para ser presidente de la República. Entonces, dele la antorcha a otro, porque usted ha sido presidente 3 veces, presidente Fernández. Entonces, ¿por qué el apetito de continuar en el poder? ¿Para servir al país? ¿Será para servir al país? Yo recibí los efectos de su gobierno. En su gobierno yo fui maltratado y me sacaron de la institución en la cual yo militaba, porque yo me formé con Danilo Medina. Entonces, ¿de qué respeto y de qué dictadura hablan ustedes cuando ustedes maltratan a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana? Y a mí me maltrataron en su gobierno, con Sabino Báez en el Instituto Dominicano de Seguro Social, que yo era encargado de inspectoría y nunca robé, y me sacaron del área de inspectoría, y tengo mucha información. Y después en el segundo gobierno, en la institución donde estaba, me sacaron de circulación. Entonces, ¿de qué dictadura se está hablando aquí en la República Dominicana? Vamos, señores, a unos anunciantes, por favor.
Señores, uno de los temas, está caliente la política, tratamos el tema político, pero otro de los temas que afecta actualmente a la sociedad dominicana, afecta el planeta, es el tema del calentamiento, la gran cantidad de calor que se registra en la República Dominicana. Por muchos años, el Acuerdo Kioto planteó reducir el calentón del globo, el calentamiento del globo, con acciones y medidas urgentes para reducir o mantener el calentamiento de la Tierra por encima de 2.5, debajo de 2.5. Las reuniones realizadas en los distintos continentes, con la participación de docenas de países, las potencias industrializadas, provocadoras de las grandes contaminaciones, eran la opuesta al cumplimiento del Acuerdo Kioto. En los últimos 4 o 5 años, estudios han revelado que el calentamiento del globo, ellos se convencieron de que el calentamiento del globo no era un juego, era una verdad. Y han decidido aportar recursos, un fondo común para soporte y ayuda a los países en vía de desarrollo, para tratar de paliar el tema relacionado con el calentamiento del planeta. Que el calentamiento del planeta es lo que ha provocado el desprendimiento de los caquetes polares y el ensanchamiento del agua de los océanos. La desaparición definitiva de los hielos de los caquetes polares va a provocar grandes inundaciones y va a ocasionar la desaparición de muchas comunidades del continente. Hay 5 aspectos fundamentales que tienen que ver con el calentamiento global y que son temas fundamentales que hay que tomar en cuenta para reducir el tema. El primer tema, los desechos sólidos y la contaminación ambiental, grandes plásticos, las granceras y el plan de reciclaje. Los plásticos son los desechos sólidos que van al mar, provocando la desaparición de las plantas marinas y concentrándose en los lugares que la planta marina juega un papel muy importante porque son el equilibrio del ecosistema. La planta marina tiene microorganismos que son clave contra el calentamiento global. Se ha resaltado que el 90% de biomasa de los océanos está formado por microorganismos. Entonces, la grancera han provocado la desaparición de los grandes ríos, y la desaparición de los grandes ríos como consecuencia va provocando la destrucción de las faunas y la destrucción de los bosques. Y no solo eso, es necesario que se experimente el plan de reciclaje como forma de ver cómo se reduce el uso de la grancera, porque a través de la grancera los seres humanos logran obtener los elementos suficientes para construir cemento, elaborar cemento para construir bloques. Y eso lo utilizan para las grandes habitaciones, los grandes condominios y los grandes apartamentos. Entonces la medida alternativa es el plan de reciclaje, el uso de la basura, la compactación de la basura y la construcción de grandes columnas que permitan reducir de manera considerable el uso de la grancera y alimentar de manera sustancial
la construcción de casas y apartamentos con el tratamiento que le demos a la basura. De ahí que el problema fundamental es el tema plástico, el tema de la grancera y el plan de reciclaje. Otro tema que ha afectado de manera considerable el tema ambiental es la explotación de los recursos naturales. Hay una época del año que se llama zona crítica. Esa es la época del año en la que no puede cazarse, la caza y la pesca debe reducirse como forma de fomentar la gran cantidad de aves y la gran cantidad de peces. El tema de las arenas de los ríos, de los mares, el desmonte de los bosques y esa misma acción que hemos señalado, la caza indiscriminada por parte de los seres humanos. Son temas de la Dirección de Medio Ambiente, de los ayuntamientos y de la sociedad en general. Porque el tema del calentamiento global, la reducción del calentamiento global, no solo es un compromiso de los gobiernos, es un compromiso de los estados. Y los estados involucran a los sectores de la población que tienen que ver con las acciones privadas, empresas privadas, universidades privadas y toda entidad dedicada a la realización del servicio en la sociedad. Otro de los aspectos fundamentales, otro de los pilares fundamentales para reducir el tema del calentamiento global, para buscar el equilibrio del ecosistema ambiental, es el tema de la Ley 6400. La Ley 6400 es la ley de medio ambiente que tiene que ver primero con la conservación de las especies, con la conservación de los vegetales, con la conservación de los demás instrumentos que son parte del ecosistema. Es necesario que a través de la Ley 6400 se produzca lo que es la protección del medio ambiente, la restauración y el uso de los parques. Por ejemplo, Valle Nuevo, Bauruco y los Haitises son los parques nacionales, son las venas que nosotros tenemos que cuidar, porque entre unas u otras cosas ellos tienen que ver con lo que es los grandes ríos que se manifiestan a través de las grandes montañas. No es menos cierto que las grandes montañas están cargadas, como dice el poeta, preñadas de oro, pero también los grandes ríos nuestros tienen su punto de nacimiento en las grandes montañas. Entonces, la Dirección de Medio Ambiente, a través de la Ley 6400, los ayuntamientos y la sociedad civil tienen y deben de jugar un papel muy importante en cuanto al equilibrio del ecosistema y tomar las medidas preventivas para el equilibrio de ese ecosistema. Otro de los aspectos fundamentales que afecta el planeta y que tiene que ver con el problema ambiental es la división territorial, el ordenamiento territorial. Es necesario establecer con mucha claridad, dentro del ordenamiento territorial, el uso de los terrenos y la ocupación de los territorios. Hay zonas de alta seguridad nacional que tienen que ver con el equilibrio que no deben tratarse. Y con el ordenamiento territorial podemos establecer las regulaciones que permitan preservar esas zonas que son las que garantizan que cuando va a llover anuncian la lluvia, porque son grandes árboles y grandes montañas. Con el ordenamiento territorial nosotros necesitamos el ordenamiento municipal
Y con el ordenamiento municipal y el ordenamiento territorial involucramos ya a la sociedad dominicana, a los ayuntamientos y no solo al gobierno, sino al Estado dominicano en cuanto a establecer las acciones para cumplir con la ley 6400, que es la ley de medio ambiente, para el equilibrio del ecosistema y para impedir que cuando surjan los vientos, los grandes vientos y los grandes huracanes que surgen todos en el África, atravesando el continente y llegando a la zona cálida, eso es lo que le va a permitir contrarrestar con acciones tácticas y estrategias las grandes tormentas, los grandes ciclones y los grandes movimientos de brisas marinas hacia nuestro continente. Es necesario utilizar con mucha claridad el uso del agua de los ríos. Es necesario resolver el tema de los ríos contaminados. Es necesario reducir la deforestación. Y es necesario no afectar los recursos agua, porque dentro de un tiempo considerable nuestro planeta se abocará a una lucha, a una guerra como consecuencia de la escasez de agua. Entonces debemos de preservar el agua en nuestro continente. Hay otro fenómeno que debemos de tomar en cuenta: la contaminación del medio ambiente vehicular. ¿Cuáles actividades debemos hacer? Primero, crear una normativa sobre la emisión del CO2 en el transporte, aumento de impuestos sobre el carburantes, aumento de impuestos sobre los coches. ¿Cuáles beneficios vamos a obtener si tomamos esas acciones? Primero, los usuarios del ecosistema, la salud de los pulmones, son aspectos de beneficio que vamos a obtener y se van a reducir de manera considerable las grandes enfermedades que afectan a los niños, la gran cantidad de cáncer en los niños, consecuencias de esas actividades que se están experimentando en el ecosistema. ¿Cuáles son los resultados que nosotros vamos a obtener? Vamos a reducir de manera considerable el calentamiento global en la región y vamos a garantizar al medio ozono suficiente para alimentar o oxigenar los pulmones de los jóvenes y de los niños. Y la atmósfera reducirá de manera considerable su grado de polución, su grado de contaminación. ¿Cuáles son los efectos? Eso reduciría las enfermedades del pulmón, las enfermedades respiratorias, el tifo, la vista, la piel y huesos y la dentadura. Finalmente, sobre este tema, sobre la contaminación del medio ambiente vehicular, ¿cuál es el impacto? El índice de enfermedades se reduciría de manera considerable. La enfermedad del pulmón, la enfermedad respiratoria, el tifo, la vista, la piel, los huesos, y tendremos un municipio sano y saludable. ¿Cuáles son los temas de la industria y los temas del planeta y de la industria? Que debemos realizar actividades aplicando la ley de energía, no solo convencional, sino la ley 5707 en su artículo 14, que contempla abonar para el tema de reducción de los gases. ¿Cuáles son los beneficios? La madre que nacieran con los fetos no deformados, la población, la biodiversidad, y eso garantizaría la preservación del ecosistema. ¿Cuáles son los resultados fruto del tema del calentamiento global? El equilibrio, el balance radiactivo, la reducción de las enfermedades respiratorias,
la cantidad de energía radiactiva al espacio, el tema de la temperatura, la cantidad de energía radiada al espacio y la temperatura constante, sería constante, no caliente como la estamos viviendo en los últimos años. ¿Cuáles son los efectos? Eso reduciría el balance radiactivo, menos enfermedades respiratorias, menos enfermedades radiactivas y mejor temperatura en el bioma humano. ¿Cuál es el impacto? Enfermedades se reducirían de manera considerable a un 0% y la temperatura sería mucho más estable, mucho más equilibrada en el planeta. La población dominicana debe prestar mucha atención al tema del calentamiento global y los grados de polución que se experimenta a través de carros destartalados desprendiendo una humareda que contamina el ambiente debe ser objeto de reducción aplicando la ley 6400, porque solo nos damos cuenta que hay que reducir el calentamiento global cuando recibimos los grandes vientos huracanados. El calor que hemos vivido en los últimos 15 o 20 días es reflejo de que los vientos huracanados, cuando vengan, si tocan República Dominicana, podrán ser 200, 300 y 325 kilómetros por hora, lo que constituye una gran preocupación. Ese calor que estamos viviendo es reflejo de una situación planetaria, de una situación global. Y eso es lo que los gobiernos, lo que la sociedad civil y los sectores de la población tienen que saber y tienen que conocer. Vamos a la última pausa, por favor. Señores, para el próximo domingo vamos a hablar sobre el tema de la ley 146-71, que es la ley de minería de la República Dominicana. Pero ya en esta parte del programa, yo voy a pedir a la población que me permita que ustedes conozcan este anteproyecto que fue enviado a la Cámara de Diputados, y es sobre la creación del Consejo Permanente de Asesoría y Consulta sobre el Calentamiento Global y el Cambio Climático. Este anteproyecto fue depositado a la Cámara de Diputados y no sé si está en comisión o está en archivo, pero el mismo tiene que ver sobre los grandes conflictos que se han registrado en los últimos 100 años y que han provocado la mesa del diálogo por la extinción de la especie humana como resultado del calentamiento global. La Tierra, como todo cuerpo caliente, emite radiación, pero al ser su temperatura mucho menor que la solar, ella emite radiaciones infrarrojas de una longitud de onda mucho más larga que la que recibe, pero no toda esta radiación vuelve al espacio, ya que los gases de efectos invernaderos absorben la mayor parte. La atmósfera transfiere la energía que recibe, tanto hacia el espacio de 37.5% como hacia la superficie de la Tierra de 62.5%. Ello representa 324 WM cuadrados, casi la mitad de la cantidad de energía proveniente del Sol. La actividad del ser humano ha cambiado la composición de esta mezcla de gases que componen la atmósfera. La presencia del CO2 ha pasado del 0.028% menos 280 partes por millón en volumen. La concentración de óxidos nitrosos en la atmósfera ha aumentado desde 270 ppb a 316 ppb en el 2005.
El incremento de la concentración de estos gases está colaborando a aumentar el efecto invernadero, produciendo por la atmósfera, provocando el incremento de la temperatura media de la Tierra y produciendo lo que estamos viviendo, los grandes calores que se están percibiendo en la sociedad dominicana y la República Dominicana, de modo que el agua, cuando uno abre el grifo, sale tibia. El incremento de la concentración de estos gases está colaborando a aumentar el efecto invernadero, producido por la atmósfera y provocando el incremento de la temperatura media de la Tierra. El calentamiento del clima, señores, es una realidad. Los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielos y nieves y el incremento del nivel del mar a nivel global. Es la respuesta que ofrece la naturaleza a la acción depredadora del ser humano. Este fue un anteproyecto enviado al Congreso de la República Dominicana, que ojalá que los legisladores que están en la calle movilizándose hagan suyo este anteproyecto con el propósito de reducir el calentamiento del globo. Los considerandos de este anteproyecto, nosotros lo vamos a comentar la próxima semana y estamos dando lectura porque fue un anteproyecto que enviamos al Congreso de la República Dominicana. El próximo domingo, oficialmente vamos a compartir con ustedes lo primero considerando, porque es un proyecto eminentemente largo y tiene más de 18 consideraciones. Vamos, señores, a nuestra pausa para ya cerrar nuestro programa.